Bueno, vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Esta es una conferencia muy importante que hace parte precisamente de lo que es la década de la visión que hemos empezado este año 2021 en nuestras iglesias. Así que ahí donde está, incline su rostro y vamos a orarle al Señor que nos bendiga en esta capacitación. Nuestro buen Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, queremos darte gracias que nos permites estar aquí reunidos para darle continuidad a nuestras capacitaciones, que quizás hicimos un alto en el camino, fruto de obligados por esta pandemia, pero que necesitamos continuar con nuestras capacitaciones, que necesitamos darle continuidad a este entrenamiento, sobre todo lo que tiene que ver con la década de la visión. Espíritu Santo, tú que eres nuestro maestro, te pedimos que nos guíes siempre, siempre a toda la verdad y sobre todo que estas capacitaciones sean inspiracionales para nosotros, que sean de edificación y sobre todo hoy que vamos a hacer un repaso de lo que vimos en nuestro retiro comienzo de año. Muy importante volver a recordar lo que vimos en esa experiencia tan bonita de poder proyectarnos hacia lo que es esta década, Señor. Si tú vienes antes por nosotros, maravilloso, fantástico. Y si no, queremos que nos encuentres capacitándonos, que nos encuentres proyectando, soñando y sobre todo con nuestra camiseta puesta para ser tus obreros en la extensión de tu reino aquí en la tierra. Oramos todo esto, Padre, con acción de gracias en el nombre de Jesús, pidiendo el respaldo y la presencia de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Bien, mis amados, básicamente lo que quería hoy con ustedes y felicitarles, los que hicieron algunos ajustes para poder estar acá. Ustedes saben que nosotros los miércoles, como les he mandado por ahí también un audio, los miércoles en todos debemos de tenerlos disponibles, siempre para capacitaciones. Y de aquí en adelante vamos a darle continuidad a esta capacitación los días miércoles. Algunos días será Santa Cena, otros días será algún estudio especial de discipulado, otro día será algo que tenga que ver con nuestra ruta de visión, pero también van a haber conferencias que vamos a dar sobre Daniel y el Apocalipsis, que también tenemos que retomar esta temática. Entonces voy a desconectarme aquí para poder ver mi diapositiva completa, permítame, y a los compañeros que están en sala, les pido a todos, por favor, que revisen su micrófono, que esté cerrado, por favor, que su micrófono esté cerrado. No me gustaría cerrarle su micrófono, sino que usted mismo lo cierre, que esté ahí, como siempre decimos, en rojito, que esté en rojo. Tengo aquí varias personas que están con sus micrófonos todavía abiertos, Gigliola lo tiene abierto y así sucesivamente. Mire, por favor, apague su micrófono, No, apáguelo. pastor, yo Apáguelo. lo tengo cerrado. Apáguelo. Ok, gracias, perfecto. Aquí me aparecía, ahora sí aparece cerrado, sí. Ok, gracias, Gigliola. Bueno, el que tenga por ahí abierto, ayúdenme con eso, gracias. Bien, amados. La vez pasada, en nuestro retiro de comienzo de año, nosotros, pues obviamente tuvimos esta capacitación. Recuerde que el requisito es haber estado en ese retiro de Guarne, ¿cierto? Ese es el requisito. Nosotros en esta proyección, yo les decía a ustedes que más que nunca, más que cualquier momento en la historia de la iglesia y de la historia de la humanidad, pues se están produciendo cambios explosivos en todo el mundo, y ni hablar de los cambios radicales que han habido desde el año pasado con esta pandemia. Ha sido impresionante todo el vuelco y el cambio que ha dado la humanidad. En la parte tecnológica, otro tema para hablar, los cambios han sido vertiginosos y esos cambios veloces a veces nos atemorizan. Esos cambios veloces, a veces uno se ve un poquito ahí como confundido para dónde vamos. Por eso los expertos han llamado a esta época de la vida, a esta época que estamos viviendo nosotros en esta generación,
se le ha llamado el megacambio, el famoso megacambio. Y cuando hay un megacambio como el que estamos viendo en este momento en toda la humanidad, pues se afectan obviamente todas las instituciones, se afecta el gobierno, los negocios, las escuelas y por supuesto se afecta la iglesia. Entonces se producen muchos cambios, muchos cambios. Algunos nos dicen que lo que tenemos que tener es un poquito de paciencia mientras las cosas van cambiando, pero la realidad es que esto de tener paciencia es complicado, porque a veces nosotros no estamos viendo como un panorama claro hacia el final, ¿cierto? Entonces, en esta década de la visión, más que tener paciencia nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos al día en qué es lo que Dios quiere para nosotros en este momento de la historia, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí es donde, trabajando con el equipo pastoral, hemos desarrollado lo que llamamos la década de la visión, 2021 al 2030. Yo sé que algunos de ustedes de pronto no están muy enseñados a planeaciones a largo plazo. De pronto estamos en una sociedad inmediatista donde si escasamente planeamos lo hacemos a un año y de pronto máximo 3. Pero la idea es que nosotros también tengamos un panorama claro hacia el final y por eso necesitamos una planeación sobre todo estratégica. Y la metáfora que he utilizado con ustedes en este retiro y en este repaso que estamos haciendo hoy, porque hoy quiero repasar porque han pasado varios meses y de pronto hay cositas que se nos han olvidado, pues ese velero, la idea es que en esa ruta, obviamente, en esa brújula que necesitamos para llevar ese barco al otro lado. Esa es como la metáfora que yo quiero utilizar en esta capacitación. Y necesitamos una planeación estratégica por 4 razones que les mencioné la vez pasada y muy rápido se las voy a mencionar. En primer lugar, necesitamos una planeación estratégica porque eso nos va a dar a nosotros mucha identidad. Mucha identidad, esa es la palabra. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Cuando nosotros nos preguntamos quiénes somos y tratamos de responder a esa pregunta, eso es lo que nos va a dar el ADN de nuestra iglesia. Nosotros, y voy a decir algo con sumo respeto, por supuesto, esto es con sumo respeto, nosotros pertenecemos a una misión que se llaman los rediles, ¿cierto? Los rediles. Ahora, al pertenecer a esa misión, pues a veces creeríamos que todos los rediles somos iguales. No, no somos iguales. Nosotros somos iglesias bautistas, somos iglesias autónomas y dentro de las iglesias autónomas cada uno de nosotros pues tenemos ciertas cosas propias de cada iglesia. Por decir algo, qué sé yo, Poblado, qué sé yo, Envigado, qué sé yo, Itagüí, tienen ciertas cosas que son muy propias de su iglesia local. Nosotros como Redil Norte y Redil Aguacatala tenemos por supuesto algo muy de nosotros, que no se va a encontrar en otro redil. Entonces, si bien es cierto que algunas cosas sí compartimos en toda la misión, hay un ADN en toda la misión de los rediles en plural, también es cierto que hay un ADN particular y eso es lo que yo quiero y voy, de una vez les voy a anunciar a ustedes y a otros líderes que se van a sumar, que vamos a invitar. Yo voy a tener también con ustedes en algunos miércoles, vamos a trabajar aquí un poquito nuestra identidad de iglesia local. Vamos a trabajar un poquito nuestros distintivos, en qué nos diferenciamos nosotros de otras iglesias y también de otras iglesias redil. Porque tenemos que conocer nuestra identidad, por supuesto. Si bien es cierto, hay unidad en los rediles, pero no hay uniformidad, por favor. No queremos eso. No queremos uniformidad. Dios es un Dios creativo y de variedad, y a cada iglesia le ha dado su toque personal y a nosotros nos ha dado cosas particulares. En segundo lugar, necesitamos una planeación estratégica porque responde a la pregunta de lo que llamamos la dirección. La dirección, vaya mirando ahí esas letras. Primero, identidad. Segundo, dirección, la I y la D. Dirección. ¿A dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Y eso es lo que nos va a llevar a definir lo que es la misión y la visión de la iglesia. Misión y visión, que también vamos a refrescar un poco la memoria
Y de hecho a ustedes les voy a hacer llegar esta grabación para que por favor se quede ahí en su archivo personal para que nosotros estemos repasando y eso nos va a ayudar a que todos en nuestra iglesia hablemos un mismo idioma, un mismo lenguaje, que ese es mi anhelo como pastor, que hablemos un mismo lenguaje nosotros como iglesia local. En tercer lugar, nosotros necesitamos una planeación estratégica porque responde a la pregunta del ministerio, ¿cierto? Para el ministerio. Y en esa pregunta para el ministerio, otra vez, esta es lo que llamamos la pregunta de la estrategia, ¿cierto? Así que apréndase también esa letra. Entonces ya llevamos la I, la D, ahora la E de estrategia, estrategia para el ministerio. Y es cómo vamos a llegar allá, cómo vamos a llegar al otro lado en esta planeación. Y ahí es donde nosotros pues vamos a concretar realmente cómo llevar a cabo esa misión y la visión que pues ya vamos a compartir y a repasar eso ahorita. En cuarto lugar, responde a la pregunta de la apreciación. Agréguele a ese acrónimo la A. Y ahí tenemos ya un acrónimo que es IDEA, ¿cierto? Para que lo memorice, ¿cierto? Lo vaya a memorizar. Identidad, dirección, estrategia, y ahora llevamos la de apreciación, y ahí estamos hablando entonces de la pregunta fundamental es ¿cómo vamos? Vamos a tener que obviamente evaluar, ¿cierto? Vamos a tener que valorar, apreciar cómo estamos, mirar metas, cómo hemos avanzado, y pues ahí entonces con la palabra idea ayuda a que memorice un poquito las 4 razones de por qué necesitamos una planeación estratégica. Si bien es cierto que aquí en mis diapositivas yo tengo la misión de primero, pero quiero compartir en este momento y ahora nos devolvemos para la visión, quiero que empecemos a hablar un poquito de los valores, porque si bien es cierto, nosotros hemos compartido mucho en nuestra iglesia, muchas cositas, pero de pronto los valores se han quedado ahí, no los hemos trabajado mucho, ahí se han quedado. En algunas épocas de nuestra historia como redil, hemos tenido algunos valores, a veces los hemos cambiado, y para esta década de la visión, entonces, les proponemos unos valores que vamos a trabajar fuertemente. Ustedes van a estar viendo eso en boletines, van a estar viendo eso, así que tomen nota, por favor, ministerios, cabezas de ministerio, pastores, tomen nota de lo que estoy diciendo, porque necesitamos que todos estemos alineados y que ustedes me ayuden a que podamos comunicar esto de muchas maneras. No esperen que yo lo haga, de aquí en adelante yo espero que ustedes lo hagan, ¿cierto? Obviamente en equipo, hablando conmigo y consultando y evaluando, pero necesito que todos estemos en equipo para que podamos proyectar esto hay que proyectarlo a la iglesia de muchas maneras. Pídale creatividad a nuestro buen Dios. ¿Cómo puede usted comunicarle eso a su gente? ¿Cuál es su gente? Su ministerio, los discípulos, cuando esté en alguna actividad en medio de la iglesia, que esté en algún diálogo con algunos hermanos. En fin, hay muchas formas de estar comunicando esto verbal, escrita, a través de videos, muchas cosas. Así que les animo a mucha creatividad para que pongamos esto obviamente en ejercicio. Bien, los valores. Los valores es por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Los valores explican realmente quiénes somos como iglesia, quiénes somos como iglesia. Esa es nuestra identidad. Es como los ladrillos, ¿cierto? De ese ADN son los ladrillos con que se construye realmente el ministerio y explican por qué hacemos lo que hacemos. Forman el fundamento, si pudiéramos decir, forman la base, ¿cierto? Forman ese pilar, ese cimiento en el cual se basa la misión y la visión. Misión con M, visión, P pequeño. Y junto con ello, con estas cositas que les digo de misión y visión, juntamente con todo eso se forma lo que llamamos la filosofía ministerial de nuestro redil norte, de nuestro redil Aguacatala. Si vienes de otra iglesia y estás viendo esta capacitación, estás viendo esta conferencia, escuchando esta conferencia, yo sé que muchos de ustedes están familiarizados con este término, la filosofía ministerial. Y algunos preguntan, ¿cuál es la filosofía ministerial de esta iglesia? Pues esta capacitación responde a esa pregunta. Como les dije, en ese lenguaje marítimo que estoy usando, en terminología marítima, los valores entonces serían como el GPS, ¿cierto? En inglés, GPAs.
serían como el GPS, ¿cierto? Ese sistema de posicionamiento global, que eso es lo que significa esas siglas en inglés. Y básicamente es la que le dice al navegante dónde está el barco, en dónde está ubicado. Entonces, la importancia de los valores, por supuesto, la importancia para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque los valores determinan aspectos distintivos del ministerio. No hay dos iglesias que sean iguales, no, aún más. Si bien es cierto, Aguacatala hace parte de nuestro ADN del norte, Redil Norte, pero Aguacatala también va a tener su propio ADN, por supuesto que sí. No puede ser un clon de Redil Norte, también tiene que establecer cosas particulares de su iglesia, ¿cierto? Entonces, cada una es única en muchos aspectos. Algunas iglesias de pronto son muy tradicionales, mientras que otras han adoptado un formato más contemporáneo como nosotros. Algunas dedican su atención más a una fuerte predicación y enseñanza bíblica, otras de pronto más al evangelismo, a alcanzar personas que están pues muy interesadas en la parte espiritual. Otras se concentran mucho en la parte de consejería, otras se concentran más en la parte de niños. Y lo que hace a cada iglesia que sea única es su cultura, la cultura, y el elemento más importante de esa cultura son sus valores. Amada iglesia, valores, valores. Por favor, tome nota, este es un repasito, tome nota de los valores nuestros, pero déjenme antes seguir compartiendo con ustedes la importancia de nuestros valores. Número 2, los valores determinan la participación personal. Por eso es clave que trabajemos fuertemente en los próximos años en estos valores que voy a compartir con ustedes, porque eso va a determinar hasta qué punto va a participar cada persona que se une a nuestra iglesia. La sabiduría enseña que las personas que buscan iglesia deberían buscar una que aprecie sus valores. Una iglesia sin valores, gravísimo. Ahora, nosotros los hemos tenido, lastimosamente, de pronto no los hemos comunicado muy bien, ahí es donde hemos fallado. Por eso ahora necesito que todos trabajemos en equipo, sobre todo el liderazgo, para que comuniquemos esto de la mejor manera al resto de la iglesia. Básicamente, el ejemplo es como el matrimonio, las parejas que tienen los mismos valores se atraen, ¿cierto? Entonces los que tienen diferentes valores, a veces ahí van a haber problemas, van a haber dificultades que muchas veces lleva a la separación. Entonces por eso es importante que cuando alguien esté buscando iglesia pueda conocer nuestros valores para saber si se identifica con nosotros. Número 3, la importancia de los valores es porque comunican lo que es importante, lo que realmente es importante para la iglesia. Los valores fundamentales señalan lo más básico de la iglesia, comunican lo que realmente importa para nosotros. Así que los valores claramente expresados, como se los voy a mostrar, eso es como clavar una estaca en la tierra con un cartel que anuncia a todos, esto es lo que nos importa aquí en esta iglesia, esto es lo que hacemos, esto somos, esto es lo que podemos hacer por usted y esto es lo que podemos hacer por usted. Entonces, cuando alguien ve que tenemos claridad, por favor, eso atrae, eso anima, eso motiva unirse a una iglesia así, ¿cierto? La iglesia de Jerusalén, ustedes saben bien en la Biblia, en el libro de los Hechos, para ellos era muy importante los valores y pues no hay tiempo ahora para repasar todo eso, pero recuerde que en el folleto que le entregamos, ahí está en Hechos capítulo 2, versículo 42 y 47. Así que si no lo tiene, tome nota, Hechos 2, versículo 42 y 47, de ahí se extraen los valores para nuestra iglesia. Número 4, los valores, ¿por qué son importantes? Porque influyen en el comportamiento en general. Así que esto va a ser básico, clave para lograr cambios y transformaciones en las personas y familias que se van a ir uniendo poco a poco a nuestra iglesia, porque los valores son como una especie de convicciones, ¿cierto? Y son los que le dan forma al ministerio. Por eso es importante entonces que nosotros tengamos claridad cuáles son nuestros valores, ¿ok? Muchas otras cosas que pudiera compartir con ustedes, pero pues esto básicamente es un repaso del retiro que nosotros tuvimos acerca de lo que es la ruta de la visión, porque esto se trabaja obviamente en retiros, así que no voy a compartir todo, porque pues esto es básicamente un repasito. Número 5, los valores inspiran a las personas a actuar, no solamente a que se unan, sino que a
actúen, es decir, que digan, bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces las convicciones de una iglesia, esos son los motivadores invisibles que mueven a su gente hacia un ministerio mucho más significativo. Por eso es que los líderes como los seguidores, básicamente cuando tienen valores muy claros, esto lo que hace es que los llena de motivación, como dicen algunos, los energizan, ¿cierto? Para que hagan el trabajo. Así que, ¿qué son los valores? De pronto, la vez pasada trabajamos algo entre todos, pero básicamente los valores son convicciones, convicciones fundamentales bíblicas, porque tienen que ser a partir de la Biblia, por supuesto. Convicciones. Por eso cuando hablamos de valores, por favor, recuerde eso, son convicciones, convicciones bíblicas, son convicciones que siempre las estamos compartiendo, constantes, son convicciones que nos tienen que apasionar, que nos impulsan a hacer el ministerio en nuestra iglesia. Y esta es una definición que consta de varios elementos, tiene que ser constante, ¿cierto? Constante, tenemos que estar hablando de esto, tiene que ser apasionante, por supuesto. La pasión involucra emociones más que el intelecto, por eso los necesito muy apasionados en esta década de la visión. Pero lo tercero es que tienen que ser bíblicos, porque así no esté textualmente, pero tienen que desprenderse de la Biblia. Y número 4, pues son convicciones fundamentales. Una convicción es creencia, es una creencia u opinión que consideramos que es verdadera, que es cierta, ¿ok? Entonces nosotros cuando mencionamos los valores también pensamos también que tiene aquí un elemento importante, y es que impulsan el ministerio. Eso es algo que también es importante entenderlo, porque es que algunas iglesias avanzan más que otras, pero tiene que ver mucho con la buena comunicación de los valores, pero también con la aplicación de esos valores. Entonces, ¿cuáles son los valores propios de nuestro redil? Los valores propios de nuestro redil. ¿Qué características realmente tiene nuestro redil? Nosotros tuvimos que hacernos muchas preguntas para poder, obviamente, llegar a esa conclusión. ¿Qué atrae a las personas a nuestra iglesia? ¿Qué buscan las personas al venir a nuestra iglesia? Muchas preguntas que trabajamos internamente para poder llegar a compartir con ustedes estos valores. De hecho, ustedes le peguen un repasito también a Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47. Versículo 41 al 47, porque ahí está también la importancia de estos valores, ¿ok? La respuesta la va a encontrar ahí también. De hecho, los valores que les voy a compartir, que trabajamos también a nivel de equipo pastoral, ahí están. Por supuesto, yo estoy para darles visión y orientarles, y por eso quiero ayudarles un poquito también con recursos mnemotécnicos, y le quiero regalar el ABCDE. Es decir, esas primeras letras del abecedario para que se aprendan nuestros valores. Vamos a trabajar mucho estos valores, por favor. Ya los estamos viviendo muy bien en la iglesia, pero necesitamos reforzar algunos donde estamos un poquito flojos. Pero mire, ahí está realmente los valores de nuestra iglesia. Estamos hablando de adoración teocéntrica, estamos hablando de Biblia iluminadora, estamos hablando de comunidad restauradora, estamos hablando de discipulado transformacional y estamos hablando de evangelismo íntegro. Cuando hablamos uno por uno, porque es importante que veamos uno por uno, cuando nosotros miramos la adoración teocéntrica, yo quiero que entendamos un poquito todos en la iglesia que cuando hablamos de adoración no nos estamos limitando solo a la parte del cántico, a la parte de la alabanza, a la parte de la adoración. Cuando nosotros estamos hablando realmente en lo que tiene que ver con, perdón un momentico, yo me refresco aquí en la garganta. Cuando nosotros estamos hablando de adoración teocéntrica, vamos más allá de la música. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos en la iglesia que tenga que ver con adoración tiene que ser teocéntrica, es decir, que el centro sea Dios. Y por eso nosotros, dentro de los que ya han caminado con nosotros muchos años en la iglesia, saben que cuando en los primeros años, los que han sido pioneros conmigo en nuestra iglesia, saben que uno de los primeros discipulados que yo trabajé con ustedes fue la adoración del discípulo. La adoración del discípulo. Y ahí les enseñaba
de que a Dios se le adora no solamente cantando. No, hay muchas otras expresiones de adoración en la iglesia. Y cualquier expresión de adoración en nuestra iglesia el centro tiene que ser Dios, no puede ser el hombre. Ese es el problema que tenemos hoy en día con muchas iglesias que aparentemente parecen bíblicas, pero no lo son, porque el centro es el hombre. Todo gira, son antropocéntricas, no son teocéntricas. Por eso es importante para nosotros que todo lo que hagamos, el centro sea Dios. Y ahora, dentro de todas las expresiones, ahí es donde quiero motivar a cada uno de los ministerios, que todo lo que hagamos, obviamente el centro sea Dios. Ahora, hay un elemento importante en nuestra adoración en la iglesia que sabemos que es la alabanza y la adoración, muy importante. Estamos supremamente agradecidos con los líderes que están al frente, tanto en Aguacatala como Redil Norte, los que están al frente de lo que es la alabanza, la adoración, en cuanto a la música, porque ese es un elemento para nosotros de mucha bendición. Eso es lo que a nosotros nos prepara para llegar a la presencia del Señor y recibir ese mensaje de la palabra. Así que la parte musical en la iglesia, los cánticos juegan un papel muy importante, y por eso que, aunque ya dije que la adoración tiene que ver con muchas otras áreas, yo sí quisiera aprovechar este repaso y esta capacitación que estoy haciendo con ustedes hoy, que de hecho es un repaso y una capacitación que va a quedar en continuación. Yo no pretendo terminar hoy. Vamos a hacer capacitaciones cortas, pero muy productivas, sobre todo que puedan quedar grabadas para que ustedes puedan volver otra vez a repasar y tomar apuntes. Y quiero decir de pronto cositas que a veces no vamos a decir en el retiro, porque hay cosas que se nos quedan por fuera. Y aquí voy a decir una de esas cosas que no tuvimos el tiempo de trabajar en el retiro. Nosotros queremos trabajar, y los que están al frente de la parte musical y de los cánticos saben, y hemos hablado muchas veces eso, y yo los felicito porque vamos por muy buen camino. Pero quiero animarlos a que en esta década de la visión hagamos como cuando uno a veces llega a fin de año o comienzo de año y uno quiere arreglar la casa, y a veces hay cositas que hay que replantear, hay cositas que hay que botar, hay cositas que hay que mejorar, hay cositas que hay que reforzar. Entonces, en esta parte me gustaría que evaluáramos cómo está nuestro temario de canciones. Las canciones, hasta qué punto realmente Dios es el centro en esas canciones. Y evaluemos un poquito eso. ¿Cómo está nuestra adoración en la parte musical? Sobre todo también miremos un poco el papel de las personas de la Trinidad en los cánticos que tenemos. Hay un balance, hay un equilibrio en esa adoración. Hay cánticos donde se adora al Padre, hay cánticos donde se adora al Hijo, hay cánticos donde se adora al Espíritu Santo, que de hecho eso suena extraño en algunas iglesias, que de pronto no tienen un concepto balanceado de la Trinidad y piensan que adorar al Espíritu Santo es raro. Por eso, para ustedes, saben que hemos tenido en este año un recurso que lo estamos volviendo a repetir, que es 40 días para arder para Dios, donde se habla del Espíritu Santo todos los días, con una preparación a la vigilia. ¿Para qué? Para en esa vigilia enfocarnos solamente en llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a hacer en la vigilia. Por eso es importante que se vea primero los 40 días, que se escuchen los audios, porque ese es el requisito para poder participar de la vigilia. Por eso es importante este tema, adoración teocéntrica. ¿Cómo es mi adoración? ¿Cómo son esos cánticos? ¿Cómo estamos en ese balance? ¿Ok? Si bien es cierto, sabemos que la mayoría de cánticos se inclinan más hacia el Padre, la mayoría hacia el Hijo, pero hay muy pocos al Espíritu Santo. De pronto nosotros hemos venido implementando mucha canción de Espíritu Santo, pero creo que necesitamos reforzar un poquito más. Lo otro es Biblia iluminadora. Cuando hablamos de Biblia iluminadora, estamos hablando que todas las enseñanzas de nuestra iglesia, las predicaciones, las reflexiones, los devocionales, todo lo que tenga que ver con palabra en la iglesia, tiene que ser de manera clara, que la persona así lleve poquitos días de conocer de Dios, que entienda lo que está leyendo, que entienda lo que está escuchando en la predicación. Por eso nosotros tenemos que buscar ser prácticos
didácticos, manejar un lenguaje muy sencillo en nuestra iglesia, siempre pensando en la persona de menos estudio en la iglesia para que nos aseguremos que esa persona entienda ese estudio, ese discipulado, esa predicación, y con eso nos aseguramos que el resto del público va a entender. Y sobre todo cuando hablamos de iluminadora, también estamos hablando de que sea una palabra que le ayudemos a la gente a que ilumine también su caminar diario, que le ilustre, que lo lleve a una aplicación, que lo lleve como a hacer un puente a la parte contemporánea. Sí, eso fue lo que le dijo a los corintios, pero a mí hoy, 2021, ¿qué me dice la Biblia? Y eso es lo que queremos decir con Biblia iluminadora. Ese debe ser un valor en nuestra iglesia, un valor, un valor. Y número 3, comunidad restauradora. Nuestra iglesia se tiene que caracterizar por eso, una iglesia que piense que el que llega, más que señalarle, más que juzgarle, estamos es para restaurarle, estamos es para ayudar, que nosotros seamos una comunidad sanadora, una comunidad sanadora, una comunidad de Espíritu Santo, donde nosotros estemos buscando cómo esa persona puede sanarse en el contexto de nuestra comunidad, en el contexto de tener unas buenas relaciones en la iglesia, donde nosotros busquemos la manera de orar por esa persona, de ayudarle en lo que está sufriendo, que en su necesidad, cómo le podemos suplir sobre todo estas grandes necesidades espirituales y emocionales, que es donde nosotros obviamente podemos ayudar. La otra parte es como un valor para nosotros en esta década de la visión, que es el ABCDE. El ABCDE, aquí hablando de las 5 cosas más importantes. Por supuesto que hay muchas cosas, pero muchos más valores pueden estar debajo de estas 5 categorías. Así que estos 5 puntos sirven como 5 sombrillas grandes de muchos otros valores, pero yo quiero animar a cada uno de ustedes a que memorice estos valores. Vamos a memorizarlos. Yo quiero animar a algunos líderes que son aquí creativos en la parte del diseño gráfico, que bueno, poder imprimir esta tarjeta e imprimir esta tarjetica puede ser así como está. Yo les puedo obviamente mandar el archivo para que imprimamos unas tarjeticas y que podamos trabajar en lo que es la ruta de la visión, que tengamos como un jueguito de tarjetas. Ahí les doy la idea. A ver quién me ayuda con eso. Un jueguito de tarjetas donde en esa tarjeta yo tenga los valores, tenga la misión, tenga la visión. Es decir, que ahí en esa tarjetica, en ese juego de tarjetas, yo tenga la ruta de la visión, es decir, la filosofía ministerial de nuestra iglesia. Entonces, la D tiene que ver con discipulado transformacional, discipulado transformacional. Ese discipulado transformacional es que nuestros discipulados no pueden ser una clase. No, es más que una clase. Y por eso, a la par que les estoy dando esta capacitación, voy a enviar un formulario en el transcurso de la semana aquí al chat de nuestra iglesia para que ustedes llenen ese formulario, porque ahí van ustedes a recibir una capacitación que tiene que ver con un entrenamiento sobre discipulado nivel 1. Donde ahí vamos a entrar precisamente en este discipulado transformacional y ahí es donde vamos a poner en práctica muchas cosas que usted ha venido escuchando de parte de los pastores, de parte de mi persona, sobre todo los últimos 3 años. Entonces vamos a poner en práctica y se va a inscribir en ese formulario y va a recibir inmediatamente la primera conferencia, una videoconferencia, donde se le va a hablar un poquito de lo que es el entrenamiento sobre discipulado nivel 1, de qué consta, es decir, queremos enseñarles a discipular, pero entendiendo que discipular no es solamente dar una clase semanal, no, es tener esa relación con su discípulo, es que usted sea un mentor, que usted sea ese mentor que ayude a ese nuevo discípulo, pero que en esa misma medida que estás ayudando a otro a crecer espiritualmente, ambos se están transformando, ambos están creciendo. Entonces utilizo el lenguaje genérico porque estoy hablando para hombres y mujeres. Entonces ambos se transforman en este discipulado y de eso es el entrenamiento, así que muy juiciosos. Así que llegó la época, si ustedes hace días
que han visto que he estado por ahí un poquito en silencio, de pronto no me han visto por ahí hace días en la iglesia, es porque he estado aquí capacitando, he estado aquí entrenando, he estado aquí desarrollando materiales, leyendo, estudiando, y eso es lo que van a estar viendo obviamente a lo largo de las semanas que siguen, para que vean qué estuvo haciendo el pastor algunas semanas y qué ha estado haciendo todo el año y qué hizo el año pasado también en pandemia. Bueno, lo último, evangelismo íntegro. Cuando hablamos de evangelismo íntegro, esa palabra se puede prestar a confusión. Y voy a tratar de clarificar qué quiero decir con evangelismo íntegro. Hoy por hoy se maneja en muchas iglesias un evangelismo demasiado superficial. En algunas iglesias de muy buena intención, porque no voy a criticar, por favor, entienda con un buen espíritu, con una buena actitud, lo voy a decir. Yo respeto mucho lo que ha hecho movimientos como la Cruzada Estudiantil en el mundo, la que fundó Bill Bright, no hablo de la de Colombia, sino la que fundó Bill Bright, y fueron los que sacaron el folleto 4 leyes espirituales. El problema con esos folletos es que son muy superficiales, no se habla de pecado, a la gente solamente se le habla como de cosas bonitas, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, entonces pues simplemente les hacemos repetir una oración y chao. Y otros peor, porque otros ni siquiera comparten esos pasos, sino que simplemente le dice a la gente, usted le quiere entregar la vida a Jesús, repita esta oración conmigo. Y creen que por hacer una oración ya la persona nació de nuevo. Entonces, a raíz de eso, nosotros tenemos un valor que como ya les dije, los valores son cultura. Esto es cultura, cultura de iglesia. Y por eso tenemos que desarrollar esta cultura. Pero déjenme decirles algo, nosotros queremos trabajar y yo creo que ustedes se han dado cuenta que hemos sido un poco silenciosos, pero poco a poco ustedes han venido escuchando en los últimos años las 4 verdades. Las 4 verdades. Las 4 verdades que te aseguran un lugar en el cielo. Y esas 4 verdades han visto que yo ya estoy grabando todos los materiales, los estoy convirtiendo de manera virtual, ese ha sido mi trabajo todos estos meses, y se dieron cuenta que ya se los envié a algunos de ustedes, por no decir a la mayoría. Si no lo tiene, lo vamos a volver a repetir, obviamente. De hecho, en el formulario que va a llenar, ahí le va a estar llegando otra vez esos archivos, por si de pronto no le queda claro. Tenemos una grabación de casi hora y media, donde se comparte el Evangelio, las 4 verdades, donde se comparte, pero de una manera íntegra. Es decir, comenzando desde el Antiguo Testamento, comenzando por creación, la creación de Dios, pasando después por cómo fue la caída del ser humano, después pasando a compartir un poquito la importancia de la cruz, es decir, de Cristo al morir en la cruz del Calvario, y por último terminando con esa verdad de la conversión, la importancia del arrepentimiento, la importancia de la fe, que es lo que nos lleva a nacer de nuevo. Entonces, y la importancia, por supuesto, de aceptar la invitación de Jesucristo, pero habiendo entendido, obviamente, todas las verdades. Entonces, ese es el evangelismo que nosotros queremos predicar en nuestra iglesia, un evangelismo que sea íntegro, donde también se le diga a la persona del infierno, si una persona no acepta a Jesús, no le entrega la vida a Jesús, no se arrepiente de sus pecados, es una persona que se va a ir al infierno, y eso hay que decírselos. El problema es que hoy con ese evangelio superficial, con ese evangelio light que se predica en muchas iglesias en el día de hoy, por supuesto que la palabra infierno salió de su vocabulario. Y ustedes saben, los que han pasado por 4 verdades, que ahí le hablamos también de una verdad que Jesucristo nunca dejó de lado. Jesucristo habló mucho sobre el infierno y habló de lo grave que es, de ese tormento eterno, que así como hay vida eterna, también hay condenación eterna, porque hoy por hoy también algunos predicadores también en este momento se han desviado de la sana doctrina y algunas sectas falsas han venido también a contaminar a algunos creyentes hasta de nuestra iglesia, pensando que no hay condenación eterna. No, ¿cómo que no? Claro que sí. Y si usted recuerda bien, yo tuve algún tiempo predicando una serie cuando hablábamos de la transformación. Yo compartí con ustedes sobre la gravedad del pecado. Así que esos archivos vamos también a rescatarlos, y también llenando el formulario, usted también va a estar recibiendo esas herramientas para que las pueda tener en cualquier momento que las necesite. Amados, amadas, en este momento vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a hacer un
pequeño ejercicio. Aquí tenemos lo que es ya la definición de nuestros valores. Tenemos los 5 valores: la adoración teocéntrica, la Biblia iluminadora, la comunidad restauradora, el discipulado transformacional y el evangelismo íntegro. Nos vamos a repartir en grupos pequeños, y en esos grupos pequeños nombren un moderador. La idea es que hablemos un poquito de estos valores, cómo los vemos en este momento en la iglesia, cómo lo estamos viendo en la iglesia, y cuál de esos valores está débil en la iglesia, de pronto no lo estamos viendo. Y si puede dar ejemplos, fantástico. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Que cada grupo, por favor, haga una lista de las personas que participaron, nombren un secretario también, diferente al moderador para que no se enrede, que tome nota de los participantes, que anote estas preguntas que les estoy haciendo. Otra vez la pregunta de estos valores, cuáles estamos viendo fuertemente en nuestra iglesia, cuáles estamos viendo. La segunda pregunta es, de estos 5 valores, ¿cuál es el más débil en nuestra iglesia? ¿Cierto? Y número 3, sugerencias, ideas para fortalecer estos 5 valores. 3 preguntitas básicas que ahí tenemos un buen rato para hablar. Escríbanlas en un borradorcito y las mandan, por favor, las mandan. Todos tienen en el chat de Redil Norte. Por favor, me lo mandan al interno, a Renzo Espinosa, al interno. Yo estoy ahí como administrador. No lo mandan al chat general, sino al interno, porque esto no es para todo el chat. En el chat hay gente que no ha visto el retiro. Entonces es para que me lo manden a mí al interno. Si no me lo mandan a mí, se lo pueden mandar también a Sandra o se lo pueden mandar a Marco. ¿Ok? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros reunamos esa información y podamos obviamente evaluar cómo estamos en este momento y qué ajustes debemos hacer. Nos gustaría preguntar en este momento, si quedó claro las preguntas que estoy haciendo. ¿A todos les queda claro las preguntas? Sí, pastor. Sí, Sí. ¿los demás? Perfecto. Bueno, voy a repartir aquí de manera aleatoria los grupos, ¿ok? Entonces, denme un segundito. Voy aquí a repartir esto en grupos pequeños. Permítanme, por favor. Perfecto, perfecto. Qué bueno estar otra vez aquí en sala. Espero que les haya ayudado mucho trabajar en grupos. ¿Cuál fue la experiencia de trabajar estos 5 valores? Quisiera escuchar 2, 3 personitas. ¿Les ayudó trabajar en grupo? 2, 3 personas que nos compartan su experiencia. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Liliana. Pastor, sí, a mí me gustó mucho, me ayudó mucho, porque yo soy Sí. muy tímida y cuando es de pronto así se me da la oportunidad en grupos pequeños, uno así con el miedo, pues ahí, con el susto, pero uno dice, bueno, hay que hacerlo, ¿cierto? Porque si uno se guarda las cosas, no sale de la duda, ¿cierto? Entonces fue muy bueno porque fue, digamos, como en un ambiente muy cuidado. Muy bien. ¿Aprendimos? ¿Qué aprendimos? Aprendimos a que no solamente es mi mirada, sino que mi mirada aporta, pero también es una mirada que necesita de las otras miradas para direccionarnos. O sea, es muy difícil pues uno solamente escuchando un tema decir, listo, ya podemos cumplir o seguir adelante. No, cuando nos escuchamos unos a otros, entonces podemos ver, ya sé por qué funciona así, ya sé qué me está faltando en mi apreciación. Entonces aprendí que el escuchar la opinión y las miradas de otros enriquece o me hace salir de un error que yo esté. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere aportar su experiencia, trabajar estos 5 valores así en grupo pequeño? Bueno, una de las cosas que mi grupo pasó, ¿cómo está con Ofir? Ofir, bienvenida. Bueno, una de las cosas que nosotros tratamos en nuestro grupo fue como mirar las fortalezas y también las falencias que tenemos. Una fortaleza es en la parte del discipulado, que nosotros
llegamos a un acuerdo de que sí, tenemos mucha fortaleza en el discipulado, porque nuestra iglesia se preocupa muchísimo por preparar candidatos para hacer este trabajo. Y uno de ellos es los grupos, los grupos que tenemos en casa. Muy bien. Y eso es algo muy rico donde podemos crecer. Otra fortaleza es con la C, la comunidad restauradora, en el sentido que hay un grupo de oración muy fuerte. A mí me llama mucho la atención y es muy rico saber que las 24 horas hay personas orando por la iglesia como tal y por las dificultades de salud y de cualquier situación que esté pasando alguno de los miembros de nuestro redil. Y fuera de eso, no solamente es orar, sino estar muy pendientes de las necesidades para apoyar de otras maneras, no solamente con un consejo, con una palabra de aliento, estar acompañando en una llamadita y aún en la parte económica. Entonces eso es muy fuerte que tiene nuestro redil, es algo muy fuerte. Nos sentimos solos en los momentos de crisis o en esas circunstancias. Esos son como las dos fortalezas que nosotros encontramos y una paleta en la parte del evangelismo. No hay un grupo y no hay, bueno, no estamos haciendo mucho esa parte. Estamos listos para disfrutarlo cuando llegue a la iglesia, pero no estamos listos de recogerlo e irlo a mirar en la calle donde lo encuentre para llevarlo al redil. Entonces, una propuesta fue que formáramos un grupo, que trabajáramos en eso para organizar un grupo de tal manera que pudiéramos trabajar esa parte y no tener miedo. Aún en la pandemia podemos salir. No tenemos que hablar a comunidades grandes, sino una salidita al parque, un día festivo, un domingo por la tarde. Vamos a encontrar personas adultas y niños jugando, comiéndose un helado, y le podemos compartir un plan de salvación. O sea, esta persona que salga ya tiene que tener un plan, un programa, qué método va a usar de evangelismo, y fuera de que le comparta, tener un tratadito donde se le refuerce esas verdades y se le da la dirección de nuestra iglesia. Bien, excelente eso para enviarlo en el documento para nosotros obviamente tener esa asociación. Muy bien, perfecto. ¿Algo más, Ofir? Pronto otra falencia también es como animar y orar también por el grupo de alabanza. Pues no lo alcanzamos a hablar mucho, pero en realidad no hay muchas personas que estén en el grupo conformando y muchos, habrán instrumentos, pero no hay muchas personas que los toque. Y también nos hablaba Sandra también de pensar en incrementar los himnos y esto, pero para eso tenemos que tener personas dedicadas para hacer todos estos cambios y incorporar toda esta música. Entonces, muy bien. Que necesitamos. Excelente, Ofir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más, hay tiempito para un tercero, una tercera persona, y si no, entonces terminamos hoy nuestra capacitación. No, ¿hay alguien más? ¿Luz Helena? Sí, pastor. Sí, Luz Helena. También nos parece muy, muy importante lo de los grupos pequeños. Sí. Que se fortalezca eso, que lo logremos consolidar y que seamos mínimo las 12 personas en cada grupo para que podamos lograr cumplir esa visión y poder llevar muchas más personas a los pies de Cristo y a llevarlos a la iglesia. Incluso también mencioné con respecto a que tenemos la choza ahí al pie tan cerquita y una reunioncita por ese sector y entregar folleticos o compartir de la palabra e invitarlos a la iglesia sería también como una estrategia, o por decir algo, un concierto nuestro. Muy bien, sí. En un pasado lo hemos hecho, Luz Helena. Todas muy colaboradoras, Liliana, doña Carlina, Juan Esteban, todos aportaron. Y tenemos muy buenas con respecto a análisis de todo lo que nos transmitió. Qué bueno. Muchas gracias. De verdad, qué esperar bueno. que el Señor nos siga usando a todos, que nos siga Amén. usando la iglesia aquí en Bello. Que así sea. Que así sea, que así sea. Bien, voy a pedirle el favor al pastor Marco, por favor, si nos despide en oración, dando gracias a Dios por permitirnos socializar este tema
y queda en continuación mediante Dios para la próxima semana. Próximo miércoles vamos a estar aquí a la misma hora para que sigamos con nuestra ruta de la visión, socializando, porque tenemos que llegar al concepto de las metas. Pero para poder llegar a las metas tenemos que volver a repasar, porque pasaron muchos meses y necesitamos volvernos a poner al día. Entonces, Pastor Marco, por favor, diríjanos en oración. Muy bien, Padre, queremos darte gracias en esta noche por este tiempo donde de nuevo nos concientizas de la importancia de estos valores, de la importancia de ponerlos en práctica. Gracias porque hoy vuelves y nos recuerdas todo lo que se ha sembrado. Hemos hecho cosas muy buenas, hemos visto frutos, pero también en esta noche nos damos cuenta de algo que vienes hablándonos hace tiempo y es la excelencia. Podemos crecer más, podemos evangelizar más, podemos en cada uno de estos valores crecer mucho más. Y creo que todos podemos llegar a la conclusión en esta noche que todo es para tu gloria, para que el Evangelio sea conocido en Bello, para que podamos seguir adelante y sobre todo para que lo que inicia bien pueda terminar bien. Y estamos orando por una década. Son 10 años, es un trabajo arduo, por eso desde el principio ayúdanos a comenzar bien, ayúdanos a sembrar, danos fuerzas físicas, espirituales, aún finanzas, porque sabemos que esto es un trabajo que incluye muchas áreas, muchas cosas, y por eso síguenos llevando a hacer las cosas de la manera que tú lo quieres. Y te pido en esta noche también, Señor, por todos los que conformamos la iglesia, los valores van a funcionar a través de nosotros mismos como iglesia. Gracias te damos, Señor, y pedimos la bendición tuya en esta noche, que sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Marco. Bendiciones para todos. Yolanda, Marta, Lucelena, Liliana, Tulio, Lucy, Héctor, Mónica, Johnny, Gigliola, Carlina, todos. Bendiciones, gracias. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones para todos. Bendiciones. Hasta luego. Que Dios les bendiga. Amén a todos. Buenas noches. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. Dios bendiga.